¿Alguna vez te has preguntado cómo lidiar con la injusticia cuando parece que los malvados prosperan y los justos sufren sin razón aparente? En esos momentos de oscuridad, el Salmo 7 nos ofrece una oración poderosa, un clamor desesperado, pero lleno de esperanza, dirigido a Dios, quien es el juez supremo. Este salmo refleja el corazón de un hombre que está siendo perseguido injustamente y que acude a Dios no solo como su protector, sino como el único capaz de ofrecer verdadera justicia. A través de sus palabras, el salmista nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia divina, el poder de la oración y la certeza de que Dios siempre obra con rectitud, incluso cuando parece que el mal prevalece. El Salmo 7 pertenece a los llamados Salmos de Lamento o Salmos de Súplica, donde el autor expresa su angustia, su sufrimiento y su desesperación ante Dios, pero también proclama una profunda confianza en la intervención divina. Este tipo de salmos son comunes en la Biblia, ya que reflejan la realidad humana de enfrentarse a la injusticia y al dolor, pero al mismo tiempo muestran cómo la fe en Dios transforma esa desesperación en esperanza. El Salmo 7, en particular, es una súplica en medio de la persecución, donde el salmista enfrenta acusaciones falsas y amenazas de muerte, pero a lo largo de su clamor, mantiene firme su confianza en que Dios es un juez justo que pondrá fin a la maldad. Comencemos citando el Salmo completo para establecer el contexto de nuestra reflexión. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, pise en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Alzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se volviere, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha cavado, y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El Salmo comienza con una declaración clara de confianza en Dios. Jehová Dios mío, en ti he confiado. La confianza en Dios es el fundamento sobre el que se construye todo el lamento del salmista. No importa cuán grande sea la amenaza que enfrenta, su primer impulso no es recurrir al temor o a la desesperación, sino acudir a Dios en busca de refugio. Esto refleja una verdad fundamental que encontramos repetidamente en los Salmos. El creyente puede enfrentar cualquier adversidad si su confianza está puesta en Dios. La frase «en ti he confiado» implica una relación previa de confianza, una historia de dependencia en Dios. El salmista no está probando algo nuevo. Está acudiendo a quien siempre ha sido su refugio en momentos de angustia. La siguiente frase, «Sálvame de todos los que me persiguen», refleja la realidad de la situación del salmista. No es una amenaza vaga o imaginaria. Está siendo perseguido por enemigos reales que buscan destruirlo. La imagen del león que «desgarrará mi alma» añade una dimensión vívida y aterradora a la descripción. El león, en la Biblia, es a menudo símbolo de poder y peligro. Es una imagen de fuerza abrumadora e incontrolable que puede destruir fácilmente a su presa. Aquí, el león simboliza a los enemigos del salmista, que tienen la capacidad de causar un daño profundo si Dios no interviene. La petición del salmista es clara. Necesita que Dios lo salve de esta amenaza inminente, porque sin la intervención divina está perdido. La segunda parte del Salmo, donde el salmista declara su inocencia,
es un elemento clave en este tipo de súplica. El salmista no solo pide la intervención de Dios, sino que también se somete al juicio divino. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad. Aquí vemos un aspecto crucial de la justicia bíblica. El salmista está dispuesto a que Dios lo examine y lo juzgue. No está buscando la liberación a cualquier costo. Está buscando justicia verdadera. En este sentido, el salmista no teme ser examinado por Dios, porque sabe que es inocente de las acusaciones que sus enemigos han lanzado en su contra. Esta disposición a ser juzgado por Dios es un acto de confianza extrema en la justicia divina. El concepto de justicia en la Biblia es más profundo que el simple castigo de los malvados. La justicia de Dios no solo se ocupa de castigar a los que hacen el mal, sino también de vindicar a los inocentes. En este caso, el salmista sabe que si Dios lo juzga, será declarado inocente. Esta confianza no es arrogancia, sino una expresión de su integridad personal. A lo largo de los salmos, vemos esta tensión entre la justicia divina y la justicia humana. El salmista sabe que, a menudo, los sistemas de justicia humana fallan, pero confía en que Dios, como juez supremo, no comete errores. Levántate, oh Jehová, en tu ira, alzate en contra de la furia de mis angustiadores. Aquí, el salmista pide a Dios que actúe en favor de la justicia, no solo para protegerlo a él, sino también para poner fin a la maldad. El pedido del salmista de que Dios se levante en su ira puede sonar fuerte, pero es una expresión de la fe en que Dios, en su justicia, no permitirá que la maldad prevalezca. La ira de Dios no es como la ira humana, que a menudo está llena de emociones descontroladas y deseos de venganza. La ira de Dios es siempre justa y está motivada por su deseo de corregir lo que está mal. En este caso, el salmista no está pidiendo venganza personal, sino que está pidiendo que Dios actúe para restablecer la justicia. Esto es importante porque refleja una comprensión profunda de la justicia divina. No se trata simplemente de castigar a los malvados, sino de restablecer el orden y la rectitud en el mundo. La imagen de Dios como juez es fundamental en este salmo. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella, vuélvete a sentar en alto. Aquí, el salmista describe a Dios como un juez que preside sobre una asamblea de naciones. Esta imagen es común en los salmos, donde Dios es visto como el juez supremo de todas las naciones, no solo de Israel. En esta visión, Dios es el juez que tiene la autoridad final sobre todos los pueblos y que dicta sentencias justas. Esta es una de las grandes verdades de la teología bíblica. Dios es el juez de toda la tierra, y su justicia es perfecta. Incluso cuando los sistemas humanos de justicia fallan, podemos confiar en que Dios ve todo y actuará en el momento adecuado. El salmista continúa su súplica pidiendo que Dios lo juzgue conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Esta es una petición audaz, ya que implica que el salmista se considera justo e íntegro. Sin embargo, no es una declaración de autojustificación. Más bien, el salmista está reconociendo que su conciencia está limpia en cuanto a las acusaciones que se le han hecho. La integridad es un tema recurrente en los salmos, y aquí vemos que el salmista confía en que Dios, quien conoce el corazón de cada persona, verá su inocencia. Esto también es una lección importante para nosotros. La integridad personal es clave en nuestra relación con Dios. No podemos esperar que Dios nos defienda si estamos viviendo de manera injusta. El siguiente versículo es clave para entender la justicia de Dios en este salmo. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Aquí, el salmista pide que Dios ponga fin a la maldad, pero también que afirme a los justos. Esto nos enseña que la justicia de Dios no solo castiga a los malvados, sino que también establece y fortalece a los que son justos. La justicia divina no se trata solo de destruir el mal, sino también de edificar lo bueno. Esto es una parte importante de cómo opera la justicia en la Biblia. Dios no solo actúa para corregir lo que está mal, sino que también se asegura de que los justos sean fortalecidos y afirmados en su rectitud. El salmista continúa describiendo a Dios como un juez justo que prueba la mente y el corazón. Esto es una afirmación de la justicia perfecta de Dios. A diferencia de los jueces humanos, que solo pueden juzgar las acciones externas, Dios puede ver el corazón de las personas
y juzgar sus verdaderas intenciones. Esto es una fuente de consuelo para el salmista, porque sabe que Dios no puede ser engañado. Los malvados pueden esconder sus acciones de los hombres, pero no pueden ocultar sus corazones de Dios. Este es un recordatorio para nosotros de que debemos vivir con integridad, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos y motivaciones, porque Dios ve todo. El salmista también proclama que mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Esta es una afirmación poderosa de confianza en la protección divina. El escudo es un símbolo de defensa y protección, y aquí el salmista declara que Dios es su protector. Esta imagen del escudo es común en los salmos, y nos recuerda que, aunque enfrentemos peligros y amenazas, podemos confiar en que Dios nos protegerá. Sin embargo, la protección de Dios no es automática. Está reservada para los rectos de corazón. Esto nos enseña que la protección de Dios está ligada a nuestra relación con Él. Si vivimos en rectitud, podemos confiar en que Dios será nuestro escudo. El versículo siguiente es una de las declaraciones más fuertes del Salmo. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí vemos la justicia activa de Dios. Dios no es un juez pasivo que solo actúa de vez en cuando. Está constantemente juzgando y evaluando las acciones de los hombres. Su ira contra el impío es continua, lo que significa que Dios no tolera el pecado ni la maldad. Esto no significa que Dios sea un juez cruel o vengativo, sino que su justicia es constante y perfecta. La ira de Dios es una respuesta justa al pecado, y su propósito es siempre corregir y restaurar el orden. Sin embargo, la justicia de Dios también incluye una advertencia de arrepentimiento. Si no se volviere, Él afilará su espada. Dios da tiempo para el arrepentimiento, pero si el impío no se arrepiente, el juicio es inevitable. La imagen de Dios afilando su espada y preparando su arco es una advertencia seria de que la paciencia de Dios tiene un límite. Dios es paciente y misericordioso, pero también es justo y no permitirá que el pecado continúe indefinidamente. El Salmo 7 nos enseña que la justicia de Dios es tanto una realidad presente como una futura. Su justicia está activa en todo momento, y aunque Dios da espacio para el arrepentimiento, si el impío persiste en su maldad, el juicio es inevitable. La imagen de Dios afilando su espada y preparando su arco es una advertencia seria y visualmente poderosa. Estos no son símbolos de una venganza irreflexiva, sino de un juicio justo y decidido. Dios es paciente, pero su paciencia no es eterna en cuanto a permitir que el mal continúe sin respuesta. Esta es una realidad que a menudo pasa desapercibida en nuestras vidas diarias. El mal puede parecer que se sale con la suya por un tiempo, pero la justicia divina es segura y eventual. La paciencia de Dios es uno de los temas más incomprendidos, tanto en la antigüedad como en la actualidad. Muchos ven la falta de un castigo inmediato como una señal de que Dios no está involucrado o que no le importa lo que sucede. Sin embargo, este pasaje en el Salmo 7 nos muestra que Dios está plenamente consciente de cada acto de maldad y que su justicia está siempre en movimiento. Si bien puede parecer que los malvados prosperan, la realidad es que Dios está preparando su juicio. La imagen del arco listo para disparar es poderosa porque nos muestra que Dios está en control y que, aunque el juicio pueda no ser instantáneo, es certero y devastador cuando llega. Esta imagen tiene una intención dual. Por un lado, advierte a los malvados de que el juicio es inminente si no se arrepienten. Por otro lado, consuela a los justos con la certeza de que Dios no permitirá que la maldad continúe indefinidamente. Uno de los aspectos más fascinantes de este salmo es cómo ilustra el proceso del pecado en la vida de los malvados. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Aquí, el salmista usa una metáfora de concepción y nacimiento para describir cómo el pecado opera en el corazón del impío. El pecado no es algo que aparece de repente o que se manifiesta de la nada. Es algo que se concibe en el corazón, se desarrolla y finalmente da a luz a acciones pecaminosas. Este proceso es similar al desarrollo de un bebé en el vientre. Comienza de manera oculta, invisible para el mundo exterior, pero eventualmente se hace evidente a través de acciones y comportamientos. La iniquidad y el engaño no son simplemente incidentes,
son el fruto de un proceso más profundo que comenzó en el corazón del malvado. Esta metáfora nos enseña la importancia de vigilar nuestros pensamientos y deseos, porque es en ellos donde el pecado se gesta. El concepto de dar a luz engaño es crucial. El engaño es el resultado final del proceso del pecado, y este engaño no solo afecta a otros, sino también al propio pecador. El impío cree que puede manipular la realidad y evitar las consecuencias de sus acciones, pero el engaño, como fruto del pecado, termina por atraparlo. Este es un principio fundamental de la justicia de Dios. El pecado, por su propia naturaleza, trae sus propias consecuencias. La persona que vive en maldad cree que puede eludir el juicio, pero está creando su propia trampa. El engaño al que el malvado da a luz es el mismo que lo destruirá. El salmista sigue desarrollando esta idea en el siguiente versículo. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Esta imagen es una de las más poderosas en toda la Biblia. Los malvados cavan trampas para otros, intentando destruir a los justos, pero terminan cayendo en las mismas trampas que han preparado. Esta es una representación de la justicia poética. Aquellos que intentan hacer daño a otros terminan sufriendo las consecuencias de sus propios actos. Esta es una verdad que vemos repetida una y otra vez en las Escrituras. La maldad, aunque puede parecer exitosa temporalmente, siempre lleva a la autodestrucción. El pecado es inherentemente destructivo, y aquellos que persisten en el pecado eventualmente caerán en las trampas que ellos mismos han creado. Este principio de la justicia divina es una fuente de consuelo para los justos. Sabemos que, aunque los malvados puedan prosperar por un tiempo, Dios siempre traerá justicia. El mal no tiene un futuro exitoso. Su destino está sellado por su propia naturaleza destructiva. La imagen del pozo cavado también nos recuerda que no debemos responder a la maldad con maldad. No necesitamos cavar pozos para nuestros enemigos, porque Dios es quien se encargará de la justicia. Nuestra responsabilidad es vivir con integridad y confiar en que Dios hará lo correcto en su tiempo. En los siguientes versículos, el salmista amplía esta idea de justicia retributiva. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Esta es una declaración contundente de que los malvados no pueden escapar de las consecuencias de sus acciones. Lo que han sembrado, eso cosecharán. La imagen de la iniquidad cayendo sobre la cabeza del impío es simbólica de cómo el mal eventualmente regresa para atormentar a quien lo ha practicado. La justicia divina no siempre se ve de inmediato, pero es segura. Esto nos enseña a no desesperarnos cuando vemos que los malvados prosperan, porque sabemos que, en última instancia, la justicia prevalecerá. Es interesante notar cómo el salmista describe este proceso con un sentido de inevitabilidad. No hay duda de que el malvado sufrirá las consecuencias de sus actos. Este principio de causa y efecto es fundamental en la comprensión bíblica de la justicia. Dios ha establecido leyes morales en el universo, y cuando esas leyes son violadas, hay consecuencias inevitables. Esto no es una cuestión de venganza divina, sino de justicia natural. La iniquidad lleva a la destrucción, y aquellos que siembran maldad inevitablemente cosecharán destrucción. Este es un principio que deberíamos recordar cada vez que enfrentamos situaciones en las que parece que el mal prospera. El salmista cierra el salmo con una declaración de alabanza. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. A pesar de todo el sufrimiento y la injusticia que ha enfrentado, el salmista termina con una nota de alabanza. Esto es significativo porque muestra que su confianza en Dios no está condicionada a sus circunstancias. Incluso en medio de la persecución, el salmista puede alabar a Dios porque sabe que la justicia de Dios prevalecerá. Este es un recordatorio importante para nosotros. La alabanza a Dios no debe depender de nuestras circunstancias externas. Podemos alabar a Dios en todo momento porque su carácter es constante y su justicia es segura. La alabanza en este contexto no es solo una expresión de gratitud, sino también una declaración de fe. El salmista está declarando su confianza en que Dios actuará con justicia, incluso si todavía no ha visto el resultado final. Esta es una lección valiosa para todos nosotros. La fe en la justicia de Dios
nos permite alabarlo incluso en medio de la incertidumbre. Sabemos que Dios es justo y que eventualmente su justicia se manifestará de manera completa y perfecta. Este final nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a las injusticias en nuestras propias vidas. ¿Somos capaces de alabar a Dios, incluso cuando enfrentamos dificultades y persecuciones? El Salmo 7 nos enseña que la alabanza no es solo una respuesta a las bendiciones visibles, sino también una expresión de nuestra confianza en el carácter de Dios. Cuando entendemos que Dios es justo y que su justicia prevalecerá, podemos alabarlo en todas las circunstancias, sabiendo que su plan es perfecto. Profundizando en este punto, es esencial recordar que la justicia de Dios es un tema que atraviesa toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En los Salmos, la justicia de Dios se presenta a menudo como una fuerza activa que protege a los justos y castiga a los malvados. En el Salmo 7, esta justicia se manifiesta no solo como un castigo para los malvados, sino también como una protección para los justos. El salmista no solo espera que Dios castigue a sus enemigos, sino que también confía en que Dios lo defenderá y lo protegerá. Este es un recordatorio de que la justicia de Dios no es solo punitiva, sino también protectora. Dios actúa para proteger a los que le son fieles y para asegurarse de que el mal no prevalezca. La idea de que Dios es nuestro escudo también está presente en muchos otros salmos. El escudo es un símbolo de protección, y aquí el salmista nos enseña que podemos confiar en Dios para que nos proteja de las fuerzas del mal. Esta protección no siempre significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí significa que en última instancia estamos seguros en Dios. La justicia de Dios no solo actúa para castigar el mal, sino también para proteger y sostener a los que le son fieles. Esta es una verdad reconfortante en un mundo lleno de injusticia y maldad. Otro aspecto crucial de este salmo es el enfoque en la integridad personal. El salmista pide a Dios que lo juzgue conforme a su justicia e integridad. Esto nos recuerda que la justicia de Dios no es solo algo que buscamos para los demás, sino algo que también se aplica a nosotros. Debemos vivir con integridad y justicia en nuestras propias vidas si queremos estar bajo la protección de Dios. No podemos esperar que Dios actúe con justicia en nuestro favor si nosotros mismos no vivimos de acuerdo con sus principios. La integridad personal es fundamental para nuestra relación con Dios y para nuestra experiencia de su justicia en nuestras vidas. El Salmo 7 nos enseña que la justicia de Dios es perfecta y que podemos confiar en Él en todas las circunstancias. Nos invita a vivir con integridad, a confiar en la protección de Dios y a alabarlo incluso cuando enfrentamos dificultades. La justicia de Dios es una realidad constante, y aunque a veces no la veamos inmediatamente, podemos estar seguros de que Dios está obrando en todo momento para establecer su justicia en el mundo. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos.